Qué rico estar. Ya. ¿Cómo están, po? Ay, les preguntaba, ¿ustedes no tienen actividades acá en la semana de escuela presenciales, cierto? Que eso fue lo que, como lo fome. Están bailando, sí, algunos. Por eso hay poco rating. Ya, sí, estoy viendo acá cómo juegan al palín los de primero y segundo. Ya, chicas y chicos. ¿Dudas, consultas sobre el formato de planificación en trayecto? ¿Quedó claro? Sí, deditos para arriba, deditos para abajo. ¿Se juntaron con su grupo o ya por lo menos tienen los grupos identificados, el objetivo de unidad y todo eso? ¿Sí? ¿No? Silencio total. Profe, yo tengo una En duda, Qatar. que falté. Soy la Jenny. Sí, dime. Ay, que falté la clase pasada y mis compañeros me hablaron un poco sobre qué hablaron, ¿cierto? Ujú. Pero quería saber si los grupos necesariamente tienen que ser los mismos de didáctica o el trabajo es un trabajo en específico, o cualquier trabajo de didáctica o solo el final. Como que cualquier trabajo didáctico. No, el de diseño y planificación, la idea es mantener los mismos grupos del diseño unidad porque tienen que seleccionar los objetivos de clase que ustedes diseñaron, que ustedes levantaron. Entonces, si hacen grupos nuevos, que es posible, Génesis, con eso te respondo, que sí pueden hacer grupos nuevos, pero tendrían que volver a diseñar objetivos de clase, volver a diseñar un objetivo de unidad, seleccionarlo del currículum. Entonces, solicitamos y más bien como que les decimos que mantengan los grupos solamente para que ustedes se demoren menos, para que avancen con el diseño de clase, más que volver a hacerlo el diseño de unidad. Pero en caso de que, no sé, pues, generalmente uno trabaja con un grupo, de repente después ya no se llevan o deciden trabajar por separado, es válido también. No hay problema con eso. Solamente que si lo hacen de nuevo, se van a demorar más. Y ya para el 14, para el próximo martes, tienen que atraer ya listo por lo menos uno para que trabajemos en clase, o sea, en salas de Zoom. ¿Te respondí? Más o menos. Sí, profesora, que me atrasé un poco en hablar, lo siento. Ya. Oye, ¿se escucha una máquina que se está usando acá o no? No, ni creo. Sí, pero no molesta, no molesta. Ya, ya. Ya, chicas, hoy nos vamos entonces con actividad y tarea y actividad, en ese orden. Voy a compartir yo la presentación, pero hoy día el inicio de la clase, y más bien quizás hasta la mitad, lo va a presentar la ayudante, la ayudanta, ¿ya? Así que la idea es que vayamos discutiendo en torno a estos elementos, que son la tarea y la actividad. Y antes de que comience Ivana, antes de que te deje todo el control, Ivana, vamos a recabar un poco de información previa. Mira. Eso es lo que les menciono hoy, más o menos identificar las definiciones y las diferencias teóricas conceptuales que tienen los términos de actividad y tarea. Y antes quisiera preguntar qué creen ustedes que es cada cosa. ¿Qué se imaginan por actividad? ¿Qué se imaginan por tarea? A partir de lo que ustedes diseñan, pero también a partir de lo que ustedes vivenciaron como estudiantes. En la clase de cualquier asignatura o específicamente la clase de educación física. ¿Qué opinan ustedes? El chat también está disponible. Yo creo que una tarea muchas veces la dan, pero con el fin de llegar a completarla. En ¿Ya? cambio, una actividad puede ser no necesariamente con, con la finalidad de completarla. Por ejemplo, una actividad podría ser una reflexión o lo que estamos haciendo ahora. Ya. Y ahí hay elementos importantes que destacaste, José, de la tarea al principio. Una, que la dan, dijiste esa palabra, ¿no? Que la dan. Por lo tanto, la tarea tiene una característica instructiva. Nosotros ofrecemos la tarea al estudiante en este caso, ¿ya? Es de carácter instructivo. Y a veces también es autoimpuesto, pero sí es que la tarea se da, se ofrece. Y la otra característica que lo relacionaste como con un objetivo.
con algo que hay que hacer, ya con un resultado esperado, por lo tanto también ahí hay dos elementos que destacar sobre la tarea. Sobre la actividad vamos a precisar un poco más, pero con la tarea está súper bien, ya con esto de que nos dan, pero hacia algo, ¿ya? ¿Quién más? ¿Algunas ideas? A mí, oh, perdón. Igual desde mi ignorancia, se me viene como la palabra resolver con la palabra tarea. Con la El tarea resolver. algo. Sí, resolver algo. No sé si estará bien, pero Súper, sí, aparece en una de las características de tarea. Aparece la resolución Llego. más bien como de problemas, de resolver algo a partir de una condición. Bueno, está el... Ahí cae. Vicente, ¿tienes tu micrófono activado? ¿Vas a compartir o estamos escuchando tu vida? Estamos escuchando tu vida. Disculpe, disculpe. Pero pensé que quería intervenir y dije, oh, esto es nuevo. No, es que tuve que iniciar de nuevo. Ya, no hay problema. Ya, estábamos recabando información acerca de lo que ellos creían que era actividad, que era lo que creían que era tarea. Eso pues, muy bien. Vamos a ver si estamos en lo correcto o no. Es como una trivia. Dale, Ivana, todos tuyos. ¿No te escuchas? ¿O yo...? ¿Te escucha, Ivana? escucho. Sí, No. sí. Sí, sí, sí. ¿Eres tú o soy yo? Claramente soy yo. Hola chicos, espero estén todos súper bien. Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre tarea. Bueno, según Famose, la tarea la define como como el objetivo que se le asigna al estudiante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el estudiante tiene que realizar? También Parlevas, ¿me escuchan bien? Carla dice que me escucha pegada. Sí, pero no sé si mi ¿Escuchas bien? internet. Se escucha bien, pero no fluido. Yo igual la escucho robótica. Espérenme. ¿Tenía audífonos? Quizás con audífonos. No, es que no me funcionan los audífonos con el computador, no sé por qué. ¿Ahora me escucho mejor? Que saqué el wifi. Sí. ¿Sí? Ya. Por otro lado, Parlevas también menciona que es el conjunto de condiciones materiales y obligaciones que van a definir el objetivo. Por otro lado, existen otros autores que también definen la actividad como el conjunto de acciones o movimientos que se le asigna a un estudiante para poder resolver determinadas tareas, determinados problemas. O también se conoce como o se define como la actividad que es sugerida o prescrita por el profesor o por otra persona con el fin de que se motive el estudiante a realizar una determinada acción o un determinado movimiento. Bueno, una de las funciones de la tarea principal es facilitar al estudiante facilitar al alumno la búsqueda de estrategias para que puedan resolver una determinada problemática. Según Delgado, todavía no, Rosita, que es como la introducción de la... Ya tú me das el ok, me hacía un guiño. Yo te doy dale, Rosita. Ya, según Delgado, el realizar tareas es fundamental. ¿Por qué? Porque con ellas podemos enseñar los diferentes contenidos y los diferentes objetivos que queremos abordar de las distintas temáticas. También es importante que la tarea sea con relación con los conocimientos previos del estudiante, con sus experiencias y también con el contenido que nosotros queremos abordar. Ahora sí, Rosita. Y lo otro que se me fue es que la tarea es la actividad que se quiere hacer. Bueno, después vamos a hacer la diferencia como más específica para que no se confundan, pero la tarea está dentro de la actividad. ¿Ya? Bueno, existen estructuras que se tienen que respetar para poder cumplir con estas tareas. Una son los objetivos de las tareas, luego están las condiciones y la implicancia cognitiva del participante. Estas son las propuestas que hizo Famose en 1992. Pero también tenemos que mencionar que existen
5 criterios que son fundamentales para poder escribir o realizar una tarea, que uno es que sea dinámica, es decir, de que tenga intervención todo el cuerpo. Otra, que sea original, que el estudiante pueda, cuando recibe esta problemática, que el estudiante le cause curiosidad, que le cause sorpresa la realización. También que tenga la carga de la tarea, que es el sentimiento que va a sentir el estudiante cuando la realice, una tarea abierta, que todos los estudiantes sean capaces de realizar esta tarea, que sea una tarea inclusiva, que se adapte a las capacidades y a las necesidades de cada uno de ellos. Y por último, que tenga el sentido, que cumpla con el objetivo. Ya, ahora sí, Rosita, voy con la estructura de las tareas. Ya, los objetivos, el primero es el objetivo, que bueno, ustedes, ¿qué entienden por objetivo? ¿Quién me podría dar respuesta a eso? Para ustedes, ¿qué es un objetivo? El fin que tiene una actividad Ya, con sentido, pertinente. sí, está bien. Es la An- meta, tal vez, de alguna actividad. Sí, está súper bien. Las dos lo complementaron en la misma idea. El objetivo es el resultado que yo quiero alcanzar. ¿Qué es lo que yo quiero que mis estudiantes logren aprender? Entonces, estos objetivos tienen que ser específicos. Estos objetivos pueden ser explícitos o implícitos. Los explícitos son los que otra persona, una persona externa, los puede identificar a simple vista. Por ejemplo, un ejemplo puede ser saltar en un pie. Él se va a identificar inmediatamente. Y el implícito es que tiene que ver más con el comportamiento del estudiante. Existen también dos tipos de objetivos. Uno de ellos es un objetivo que está bien definido y el objetivo que está mal definido. Un objetivo que está bien definido es el objetivo que uno ve, observa y dice sí, se cumplió, no se cumplió. Y un objetivo mal definido sería un objetivo que tiene múltiples respuestas, múltiples comportamientos de lo que se espera. También, bueno, mencionar que si se especifica bien el objetivo, se va a poder cumplir la determinada tarea. No sé si Rosita, el profe, quieren aportar algo más. No, Ivana. O sea, por mi parte no. ¿No? Ya. Siguiente, por favor. ¿O alguna duda respecto a esto, chicos? Todo claro. Ya. Todo bien. Gracias. Luego vienen las condiciones de la tarea, que, bueno, generalmente se fundamentan en qué son las condiciones del entorno. Existen dos tipos de condiciones del entorno: las fuentes externas y las fuerzas externas. Las fuentes externas tienen que ver con lo que el sujeto debe responder a cumplir con un determinado objetivo, pero estas pueden ser de naturaleza bioinformacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ver con el espacio y el tiempo en que se realiza. Pueden ser espacios de incertidumbre o pueden ser espacios de certidumbre. Los de incertidumbre son los que son espacios inciertos, valga la redundancia. Son espacios abiertos. Un ejemplo de ellos puede ser deportes colectivos. En básquet, recibo el balón, tengo la opción de atacar, tengo la opción de lanzar, tengo la opción de pasar la pelota. Es incierto, va a depender también del defensa, va a depender de la fuerza que venga el balón, muchos
son muchos factores que influyen. Y por otro lado están los de certidumbre, que son con lugares cerrados, donde se sabe la respuesta que puede pasar, que en este caso puede ser atletismo, correr los 100 metros planos. Por otro lado también están las condiciones del entorno, que son las de fuerzas externas. Estas tienen que ver con el peso, la resistencia del aire, fuerzas de reacción, distintos factores que son más bien ambientales, que pueden perjudicar en el desarrollo de estas tareas. A estas famosas, igual, la describe como de carácter biomecánico, ya que estas, de cierto modo, van a condicionar las acciones motrices del estudiante y van a demandar que estos ajusten sus comportamientos, sus acciones, y el participante debe sortear, va a ser como, entre comillas, tipo suerte, que el alcanzar el objetivo. Profe, ¿quiere aportar algo? ¿Alguna duda de los chicos? No sé si se quedó claro. Está muteado, profesor, no Ahí se sí. escucha. Gracias, profesora. Muy buenos días a todos, a todas. Sí, ese ejemplo de las condiciones del entorno, por ejemplo, principalmente lo biomecánico. Piensen ustedes, generalmente se hace lo siguiente. Piensen ustedes en que la tarea es realizar salida baja en tacos, con ambos bloques, ¿cierto? Profe, se ¿Estamos? pegó, no se escuchó. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Sí. Piensen ustedes en que la tarea es realizar una salida baja en atletismo, por ejemplo, ¿ya? Utilizando los tacos, ¿ya? Pero piense usted que de una u otra manera, ¿qué necesita usted para esa primera fase de aceleración? ¿Qué debe hacer usted en esa primera etapa de aceleración si está haciendo salida baja de 20-30 metros? Ustedes que hicieron atletismo online. Vamos. ¿Qué requiere? ¿Cuáles son aquellos componentes, aquellos elementos en los que se debe priorizar en esa salida? Recuerden, salida baja, ¿qué se requiere? Potencia. Ya, sí, para empujar los bloques. Pero además, piensen ustedes que se requiere, hay una fase de aceleración, el cuerpo está abajo los primeros 10 metros, y de poco, 10, 20 metros, y de poco a poco se va levantando, ¿cierto? Para buscar. Ya. Piensen ustedes entonces, si usted está entrenando, y la tarea es eso, realizar repeticiones de salida baja, pirámides de 10, 20, 30 metros, ¿ya? Pirámides ascendentes. Listo. Y las condiciones del entorno, justo en la recta, usted está trabajando en recta, y justo en la recta tiene el viento en contra. Y por tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace si usted tiene el viento en contra? Cuando la idea es empezar a levantarse poco a poco. ¿Qué va a pasar biomecánicamente? Y que atenta contra los aspectos técnicos de la salida baja. ¿En qué podría influir eso, el viento en contra, por ejemplo? Va a costar más que me levante. O sea, Va a costar más que me levante, seguramente voy a tener mucho más tiempo la vista abajo, me va a costar bracear, ¿cierto? Ese movimiento inicial de fuerza para sacar el brazo contrario adelante. Y por tanto, si en ese momento no estoy trabajando los aspectos que son de velocidad en cuanto a tiempo, sino que estoy trabajando, tengo otro objetivo, por ejemplo, que es que el niño aprenda a salir, que mantenga la posición de los bloques, que empuje y que acelere inicialmente, perfectamente para seguir el objetivo de la tarea, lo que puedo hacer es cambiar el sentido de la recta y trabajar a favor de viento. ¿Se dan cuenta entonces cómo las condiciones del entorno dificultan también la resolución biomecánica de una tarea? Y este ejemplo es uno de aquellos, ya el que acabo de señalar. Y por tanto, evidentemente, las condiciones del entorno van a influir en aquella ejecución de los segmentos corporales para un movimiento determinado o para una tarea en particular. Y es ahí donde usted puede hacer esos ajustes de las tareas sin perder de vista lo que la profesora Ivana decía hace un rato, que es el objetivo de la tarea. Eso, profesora, quería aportar. Gracias por tanto. O sea, a lo que se refiere el profe es como que van a haber factores ambientales que van a ir más allá de nosotros, pero nosotros tenemos que saber adaptarnos a ellos. Ya, profe, pase a la siguiente diapositiva, por favor.
Ya. Y por último, están las de implicación activa del participante, en que el objetivo es que estimular los procesos cognitivos de la persona que va a participar, en este caso el estudiante. La idea es que participe de forma activa, que sea partícipe de la actividad, a través de presentar nuevos conceptos, nuevos procedimientos, nuevas ideas que también él tenga que imponer. Y esto, el estimar los procesos cognitivos, se va a hacer a través de la resolución de problemas, y esto se va a hacer a través del conocimiento, de la memoria, que es los conocimientos previos que tiene el estudiante, y también de la intencionalidad que estos le den, de la meta que ellos quieren alcanzar. No sé si quedó claro o quedó alguna duda. Queda Intenté claro. lo más simple posible. Profe, siguiente, por favor. Una pregunta, Ivana. Te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Cuando hablamos de la intencionalidad para alcanzar las metas, nos referimos a la intencionalidad que vamos a poner nosotros en la actividad para que el estudiante participe, o la intencionalidad con que él va a enfrentar la actividad en este caso, o tarea. Ambas intencionalidades son importantes. Si nosotros le mostramos que él se entusiasme, se motive con la actividad, el estudiante va a tener una mejor actitud para poder enfrentarla. Entonces, de cierto modo, van a estar unidas. No sé, profe, si quiere agregar algo más a la pregunta de Vicente. ¿No? Bueno, los profes no me pescan mucho hoy día. Sí, Ivana, pero no tenemos que intervenir aún. Ah, ya, Sí, perfecto. dale nomás. De hecho, estábamos discutiendo ese punto de la intencionalidad. ¿ya? Con mascarillas, pero Con que, mascarillas. es que eso, quizás no se nota que estamos así. Y es que no los vemos, así como que no. Ya. ¿Se entendió, sí, Vicente, a lo que quería? Y perfecto, gracias. Siguiente, profe, porfa. Ya. Existen diferentes características de las tareas motrices para la enseñanza de las habilidades, que en la siguiente página está. Cuando hablamos de las características de las tareas motrices deben cumplir con ciertas condiciones, principalmente para que, tal como plantea ahí este autor, la estimulación sea lo más adecuada posible. Lo vamos a ver adelante también con las actividades, cuando uno declara actividades de aprendizaje. Las tareas, así, tanto las tareas como las actividades, deben tener la particularidad de que para su diseño deben considerar las características de los estudiantes. Pero fíjense bien ustedes que las tareas en particular tienen aspectos que son sumamente importantes y que ustedes ya debieran conocer al menos y dominar con respecto al tema del desarrollo y aprendizaje motriz. La tarea motriz está levantada y surge ese concepto a partir de cómo puede favorecer las condiciones del aprendizaje. ¿Ya? Cuando hablamos de que la estimulación sea justa, oportuna, saludable, da cuenta principalmente de los aspectos que son temporales del niño, con respecto a puntos que sean, con respecto al crecimiento y a la maduración. ¿Ya? Un ejemplo bien claro, usted en un momento X de la vida, si desea que un niño de 5 años trabaje técnicamente un lanzamiento, no va a poder hacerlo. El resultado no va a ser el adecuado porque evidentemente no es justa para el tema para el tema en función de la maduración y crecimiento, justa en términos de calidad y cantidad de la tarea. Cantidad con respecto a las repeticiones y a la frecuencia de la práctica, y a la calidad con respecto al nivel de exigencia que se le pide para que logre el objetivo de aquella tarea cuando es técnicamente o cuando la tarea está asociada a aspectos que son técnicos. Oportuna con respecto a las edades.
¿Cómo le va la pregunta es, ¿podríamos pedirle a un niño un lanzamiento en suspensión en el contexto del básquetbol a un niño de 5 años cuando está desarrollando recién las habilidades motrices básicas y no tiene adquirido el patrón? Por tanto, no es una tarea oportuna. Yo estoy exagerando, pero a eso se refiere. Y que sea saludable. Yo siempre cuento este ejemplo. Yo en mi infancia y en mi adolescencia hice atletismo. No muy atrás. No muy atrás, hace muy poquito, 5 años, ¿ya? Pero a los 9 tengo patente, un recuerdo muy marcado y que lo he ido también atesorando porque es algo que no se debe hacer, ¿ya? A los 9 años, imagínense un niño de 9 años realizando repeticiones de 150 metros a velocidad submáxima y vomitando por el lactato. Esa cuestión no puede ser. Entonces se dan cuenta que ahí la tarea ya no es saludable, ¿ya? O sea, un niño que trabaje a esa edad con trabajos anaeróbicos lácticos es pero matar al niño, ¿ya? Y ahí hablamos también de la diferenciación, de que sea personalizado y sistematizado. Pero fíjense también ustedes lo importante es que la práctica sea fundamentada. O sea, ahora chiquillos, todo el insumo teórico que ustedes tienen debe ser puesto a disposición para diseñar tareas que sean justas, oportunas, personalizadas, diferenciadas y sistematizadas. Y además fundamentadas en la práctica. La pregunta es, entonces, si ustedes, yo acá, ¿por qué entonces debería ser diferenciada? ¿Cierto? ¿Por qué debería ser diferenciada? Y usted me debería decir, profe, principios del entrenamiento. ¡Pum! ¿Dónde está la diferencia? Acá está el principio de individualidad. Listo, ahí tienes una fundamentación. ¿Ya? Personalizada. Sabemos que todos los niños tienen distinto nivel de capacidad y distinto nivel de habilidad por el bagaje motriz, por la estimulación. Personalizada, entonces, individualizada. Y sistematizada es que no debe, la descripción de una tarea no debe tener saltos cuantiosos con respecto al nivel de dificultad, sino que un niño tiene que pasar por A, tiene que pasar por B y tiene que pasar por C para lograr una tarea. En el ejemplo del lanzamiento, por ejemplo. O en el mismo ejemplo del caso que yo les acabo de dar, a esa edad, a los 9 años, el niño debería estar desarrollando la velocidad a partir de juegos, pero no a partir de repeticiones. ¿Sí o no? O desarrollar la resistencia aeróbica, la capacidad aeróbica, aumentar la capacidad aeróbica a partir de juegos de ritmo, de cambios de velocidades, etc. Pero en formas jugadas. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. La tarea, tanto la tarea como la actividad, van a depender y hay que estar mirando siempre crecimiento y maduración. ¿Ya? Eso, Ivana, no sé si... Yo quisiera aportar algo. Adelante, por favor, estudios. No sé si se detuvieron en una palabra que mencionó el profe, que es poner a disposición. Eso es súper importante también desde lo que estamos hablando como tarea motriz. La tarea motriz se va a poner a disposición del aprendizaje. Si bien es un elemento que se diseña, ¿no es cierto?, como ustedes lo podrán considerar como recurso, no sé, para nosotros es una tarea que diseña el profesor para enseñar, pero que se pone a disposición del aprendizaje. Por lo tanto, no es imponer el contenido, los medios, los recursos, sino que ponerlos a disposición a partir de un diseño y planificación contextualizado, para lograr un aprendizaje. Por eso, Rosita, por eso la tarea se prescribe, ¿ya? Cuando uno habla de la tarea motriz, Claro. es la prescripción, es decir, lo que el profesor Se prescribe ofrece. para que el niño ejecute. Y cuando la tarea, el niño la ejecuta, ahí viene otro concepto, que es el de la tarea modificada, porque evidentemente cada uno de nosotros asimila las instrucciones de manera distinta, tenemos un bagaje motriz distinto, tenemos áreas de dominio motriz que son diferentes unos de otros, y por tanto la tarea se modifica, y esa modificación de la tarea es la acción que realiza el niño, ¿ya? Entonces, generalmente, y ojo, fíjense ustedes las condiciones que declaraba Iván hace un rato, o sea, cada uno va a poder cumplir la tarea en función de cómo pueda resolver aquellas condiciones, por ejemplo, del entorno, ¿ya? Entonces, fíjense con esto lo complejo que es, o sea, yo podría, ¿qué pasa si usted arma 2 grupos? Y nuevamente voy con el ejemplo del viento, está jugando los 10 pases, y en un grupo no hay el viento no interrumpe la trayectoria del móvil, pero en el otro grupo sí interrumpe la trayectoria del móvil. ¿Quiere decir que los niños no cumplieron la tarea con respecto a la recepción, al pase, al lanzamiento, a desplazarse? No, pues es porque esa condición también está interfiriendo en la tarea y modifica la acción del niño, ¿ya?
Entonces, esos elementos deben ser considerados para la prescripción del profesor, ¿ya? Quédense con esa idea, una tarea es lo que se prescribe, ¿ya? Y lo que hace el niño, bueno, ahí se va viendo, se modifica por distintos elementos. Qué bonito, ¿sí o no? Sí, profesor, qué bonito. No, sí, esta semana es como de voto de silencio. Sí, hicieron votos de silencio, ¿ya? A ver, parece que el día lunes los afectó. Dale, Ivana. Profesor. Nunca más un cumpleaños el lunes. Ivana, no te escuchas, o yo no la No, escucho. no se escucha. Ahora sí, Sí. estaba hablando. Ahí sí. Ya. Además, tenemos que contemplar diferentes, bueno, lo que mencioné yo con anterioridad, solo que lo adelanté un poquito, pero va a lo mismo, de que las tareas tienen que tener originalidad, con el objetivo de que, bueno, el estudiante cuando reciba la tarea, él presente curiosidad, sorpresa, que se motive a realizar la actividad, algo nuevo. También que tiene que estar, la motivación tiene que estar orientada a las metas que el estudiante se propone o a las metas que nosotros como profesores les ponemos. Que tiene que haber una organización, que si es individual, si es de cooperación, si es de oposición, cooperación, ahí va a depender de nosotros cómo lo queramos diseñar. También que sea inclusiva, lo que mencionaba delante, de que lo que también mencionaba el profesor, de que todos tienen que realizar la tarea. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer a nuestros estudiantes, de los contenidos que ellos saben, las acciones o movimientos que ellos son capaces de hacer para poder determinar esta tarea, porque si no, no va a cumplir con el propósito, que es que el alumno tenga un aprendizaje. Y por último, que tenga una vinculación con los contenidos que se realizaron previamente. El anclaje es súper importante. Desde una clase, de la clase anterior a la clase el inicio de la clase, es importante que el estudiante sepa qué es lo que viene más adelante. Que exista una interrelación entre ambos, la clase anterior y una interrelación y una significación de las tareas entre la clase previa y la que viene. Ya, y otras consideraciones que también son importantes es que la presentación de las tareas. Aquí se debe señalar el cómo se debe realizar y no cómo se hace. El vocabulario, que todos los estudiantes entiendan cómo se tiene que hacer. Incentivar a los conflictos cognitivos, incentivar a que el estudiante piense en qué es lo que tiene que hacer, cómo lo puedo hacer. El significado de las tareas, que sea dinámico, lo que dije antes, que sea en presencia de todo el cuerpo, de hartos grupos musculares, que exista originalidad. Hola, profe. Mis mejores jugadores por fuera. Las dos, por sí. la zona izquierda y la zona derecha. Ojo que acá se respetan los protocolos, ¿eh? Estamos acá. ¿Viste? Estamos súper Ya, después de ese paréntesis, Ivana, perdón al profesor. La Ivana estaba presentando. Oh, perdón, Ivana. Funado, el profe, funado. Bueno, la carga, nos miren el tío, please. Ya, la carga supone un reto a la posibilidad de superarse el sentimiento que tiene el estudiante cuando llega a la tarea, la apertura que permite las diferentes respuestas, la idea es que todas sean exitosas, que todas la puedan cumplir y que tenga sentido, que se cumpla el objetivo. Y por último, las consideraciones previas a la implicación, que sería la de identificar los prerequisitos necesarios para el aprendizaje de aquella habilidad, la actividad de estructuras acogidas que sean de la base para nuestros aprendizajes y que estén adecuadas a los diferentes ritmos de aprendizaje, a los diferentes estudiantes, ya que todos son distintos. Y ahora le doy el pase gol a los profesores que van a describir lo que es la actividad.
Ahora, muchas gracias Ivana, estoy profundamente orgulloso de usted y lo digo en serio, ¿ya? Porque no es fácil, chiquillos, exponer a sus pares, ¿ya? Así que eso, ojalá que los que son y las que son ayudantes, todos y todas, puedan tener también esta experiencia, ¿ya? Así que muchas gracias Ivana por tu aporte el día de hoy, ¿ya? Veamos ahora las diferencias de las actividades. Tareas y actividades, se van a dar cuenta que hay diferencias que son mínimas, que son sustanciales, pero seguramente ahora nos va a quedar más claro. Nosotros ya habíamos conversado que vamos a utilizar el concepto y la definición de actividad de aprendizaje. En algunos autores los van a encontrar como actividades de enseñanza y aprendizaje, o incluso experiencias de aprendizaje. Y fíjense bien, lo que es una actividad, la actividad está asociada a la acción, a lo que hace el estudiante. Y por tanto, quien pone el foco en la realización es el estudiante. Y cómo aplica lo que ya sabe, ¿ya? Cómo aplica el tipo de conocimiento. Y por otro lado también, las actividades van más allá de poder memorizar o pedirle al estudiante que entregue una respuesta, sino que la actividad de aprendizaje tiene como propósito que el niño ya pueda, niño, niña, adolescente, pueda poner a disposición, articular e integrar, transferir, generalizar, analizar lo que ya sabe. Piensen ustedes, vayan pensando por favor siempre en el sentido que ahora tiene la actividad, con lo que vamos a ir viendo ahora. La actividad ya no la tomen como una descripción de tareas, de ejercicios que debe ir realizando, sino que visualicen en qué medida puedo ir articulando conocimiento. Eso es lo primero. Y por tanto, cuando se articula el conocimiento, lo que se propone es que se entienda como una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Fundamentalmente porque el aprendizaje no se logra en una sesión y por tanto debe ser una experiencia para que el niño pueda poner a disposición la mayor cantidad de recursos, sus conocimientos previos para resolver alguna problemática o lograr el objetivo de la clase. Por eso hablamos de experiencia de aprendizaje, ¿ya? O sea, cuando hablen de actividad de aprendizaje también entiéndanlo como una experiencia, ¿ya? Para que el niño pueda experimentar. Cuando hablamos de las actividades, también nos vamos a dar cuenta que las actividades tienen variaciones o tienen esferas o tienen componentes y esos componentes nos permiten ir visualizando qué tipo de actividad o qué tipo de acción pone a disposición el niño. Y por tanto, las actividades, tal como dice el cuadrito naranjito arriba, fíjense bien, ponen a disposición cada vez que usted, por ejemplo, ayer que tuvieron fútbol, ¿cierto? Hicieron las didácticas. Tengo yo entendido, estamos muy articulados con los profesores. Entonces, ¿qué Catalina Sobarzo, que la tengo en pantalla, qué actividad hicieron ustedes en las didácticas cuando implementó su clase? Bueno, con el Daniel hicimos un juego Con Daniel enfocado Parcham, en... que me han contado que era el sucesor de Claudio Bravo, ¿no? Sí, pues, ¿Ah, era el sí? sucesor de Claudio Bravo. Ya, y está por ahí Daniela, ¿no? Según yo sí está. Está celebrando el cumpleaños todavía. El carretero mató. Ya, pero dale nomás. Bueno, hicimos un juego enfocado en la conducción y el pase. O sea, igual tenía otros fundamentos del fútbol, pero estaba enfocado principalmente en eso. Lo explico como a grandes rasgos. Sí, en general no. Ya, hicimos como un cuadrado y en cada cuadrado había como una base. Y dejamos todos los balones al medio del cuadrado y digamos que en cada base habían 3 estudiantes, 3 o 4, y cuando sonaba el silbato, tenían que ir corriendo a buscar los balones e ir a dejarlos a sus bases, y cuando ya estén todos en las bases, tenían que ir a robar a las bases de los otros grupos. Perfecto. Todo en conducción. Después le agregamos la variante de que para que entre en su base, bueno, obviamente la idea del juego es que quien tenga más balones robados en su base gana. Después agregamos la variante de que para que entre en su base tienen que dar un pase antes a un compañero. Y así le agregamos el fundamento del pase también. Perfecto. Quédense con esa tarea que seguramente prescribieron los profesores y visualicen ahora la acción que realizaron sus compañeros y compañeras. ¿Lograron el objetivo de lo que ustedes habían propuesto? Esa es la primera pregunta, para que la piensen ahí Catalina y Daniel. Y luego piensen también en estas 3 esferas del conocimiento que están asociadas al diseño de actividades de aprendizaje. ¿Había una esfera más cognitiva o predominaba una esfera del comportamiento conductual o una esfera afectiva? Bueno, las actividades pueden tener uno o más de esos componentes.
Cuando hablamos de una esfera que habla principalmente del área más cognitiva, las actividades están asociadas a la repetición, a la memorización, ¿ya? Y por tanto la información que se reporta que el estudiante haga está vinculado a eso, a cómo voy a pedirle al estudiante que recuerde, que rememore, que repita la información que yo le estoy solicitando, ¿ya? Piensen ustedes cuando eran más pequeños y estaban en las revistas de gimnasia, por ejemplo. Las revistas de gimnasia tienen una esfera vinculada al comportamiento, lo conductual y a la fase cognitiva, porque se repite información, ¿cierto? Todo es una misma secuencia. Es un ejemplo claro de ese tipo de actividades, ¿ya? Y por tanto, están más centradas en el estudiante, porque el estudiante es el que repite y realiza la acción. Cuando hablamos de la esfera afectiva, lo que hacemos ahí es asociar actividades de aprendizaje vinculadas a las emociones, los valores, las actitudes, ¿ya? Las convicciones. Pero lo que nos dice la literatura es que no se espera que el estudiante asimile información con respecto a la definición de una actitud, ¿ya? Sino que las actividades que propone el profesor están en función de cómo las experiencias que él propone, el estudiante las puede internalizar y puede reflexionar a partir de eso. No sé si lo vimos acá en esta clase o en otra, pero recuerden, al igual que el desarrollo de los valores y las actitudes, estas se desarrollan a partir de este tipo de actividades con esta esfera afectiva, se desarrollan a partir principalmente de colocarlos en casos, en situaciones, donde se pongan a disposición el juicio del estudiante con respecto a sus convicciones, emociones, actitudes. Recuerden, por ejemplo, el caso que yo les mencionaba en la clasificación de Francia con el gol de la mano de Henry. Y eso lo traspasamos al contexto escolar. ¿Qué haríamos entonces en esa situación? Y por tanto, es más bien acercar, tal como dice la diapositiva, a situaciones reales. Nosotros, generalmente, nos movemos principalmente en la esfera del comportamiento, de lo conductual, porque a partir del estudiante lo que hace ahí, a partir de la actividad, modifica la conducta, ¿ya? O mejora una habilidad, mejora una destreza. Por tanto, son actividades de tipo más práctico. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando están realizando la posición invertida, no necesariamente al principio llegan a la posición vertical sin ayuda, ¿cierto? Sino que poco a poco van pateando la pierna de péndulo hasta llegar a la posición vertical. Ahí pasaron de una conducta a una conducta B. Y por tanto, a partir de la práctica o de la serie de experiencias de aprendizaje que propone el profesor, lograron realizar aquella tarea. ¿Se dan cuenta cómo se van combinando ambos elementos? La tarea es realizar la posición invertida, ¿ya? Pero las actividades que usted va haciendo adelante son las acciones que usted va ejecutando para lograr ese objetivo, ¿ya? Y por tanto, las actividades de aprendizaje tienen también este tipo de comportamiento, este tipo de esferas. Adelante, profesor. Están tocando cueca acá y estoy prendido, estoy que saco el pañuelo a bailar cueca, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las funciones de las actividades de aprendizaje? Guiar y organizar el aprendizaje, primero que todo. Por eso, cuando guían y organizan, la guían y organizan en términos de alcanzar el objetivo de la clase. Ejercitar, afianzar y consolidar el aprendizaje. Por eso las actividades deben ser progresivas y articuladas en momentos de la clase. Aplicar los conocimientos a situaciones que sean reales, ¿ya? A situaciones que sean reales. Por tanto, la actividad de Catalina que hizo ayer, o la tarea que propuso Catalina, y la actividad que hicieron ustedes, de una u otra manera, se acercaba a la situación real de la conducción del balón, ¿cierto? Trasladarse en velocidad, seguramente con una conducción corta o larga, o desplazarse con el móvil, pero también esquivar a los compañeros, conducir, controlar, dejar en una posición. Son situaciones que de una u otra manera también se ven en el contexto del fútbol, ¿o no? Y por tanto, cumplimos también con esa acción. Generalizar y transferir lo aprendido. ¿Por qué creen ustedes entonces que siempre terminamos con realidad de juego en una actividad? O que así debiese quizás plantearlo, porque no siempre se hace. O deberíamos plantearlo así, pues, terminar para que pueda aplicar lo que aprendió, ¿ya? O sea, no solo me debo quedar en la conducción, en el tipo de relevos, sino que, bueno, ¿dónde eso lo voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar? Puedo repasar también los elementos más destacados de la unidad, puedo asimilar e integrar aprendizaje. Si en una sesión estoy viendo control y pase, en la otra puedo ver control, pase y conducción perfectamente.
sintetizar, analizar, comparar elementos de una misma unidad. También está acá, en esta función hay un alto componente cognitivo de la tarea. Y motivar el aprendizaje desde el punto de vista de la activación en una clase. ¿Cómo voy a activar a los estudiantes, tanto cognitivamente como motrizmente? Si, dudas, consultas, preguntas. ¿Se va entendiendo un poco que ya esto es posterior a esta preparación? Que es como lo que está sucediendo cuando se intenciona la tarea y cuando se aplica, que la actividad viene a ser esta como transferencia o aplicación. No sé si se entiende un poco la diferencia. Deditos para arriba, ya que están mudos. Yo tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Yo, Constanza. Constanza. Que por ejemplo, cuando dio el ejemplo de la invertida, dijo que ya la tarea vendría siendo el que el docente dice que hay que hacer una invertida. Sí. Y la actividad que vendría siendo, porque igual mencionaron en delante el tema de la tarea modificada. O sea, si yo voy cambiando esa actividad de, no sé, que se ayuden en compañeros, eso es tarea modificada. Claro, claro. Pero la actividad que vendría siendo, entonces, la actividad como es la acción, lo que es el lo que está haciendo estudiante el hace. estudiante. Sí. Ya. Es lo que está haciendo el niño, ¿ya? Y por eso, generalmente, las tareas siempre son modificadas. Porque no necesariamente, por todos los que vimos anteriormente, por las condiciones del medio, el entorno, el nivel de habilidad, no siempre se logra realizar lo que se prescribe. Si bien se logra el objetivo, pero no se sigue el molde, ¿ya? Y por tanto ahí viene viene la lógica de la actividad de aprendizaje. El estudiante lo está haciendo, porque pone a prueba, insisto, el conocimiento que lleva a cabo. Entonces seguramente si no logra la posición invertida con ayuda, puede ser que algunos lo realicen con una ayuda, dos ayudas, etc. Para lograr lo que existen muchas actividades para realizar, ¿o no? Así es, y por tanto, la tarea no siempre va a ser modificada por el propio estudiante, sino que también va a ser modificada por el profesor a partir de la acción de los estudiantes. Por eso es importante, chiquillos, que cuando hacemos la clase, y ustedes que están haciendo las didácticas también, en la clase, es en qué medida se van a ubicar. La didáctica antigua, por ejemplo, hablaba, y hablaba de metodología, pero la didáctica antigua hablaba de ubicarse en distintos puntos de la cancha, y eso tiene una lógica súper rica, que es lograr observar a los estudiantes, porque ahí puedo modificar mis actividades de aprendizaje. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo se van relacionando estos dos elementos? No sé, Sí. Constanza, si quedó claro. Sí, ahí sí. Gracias. Veamos acá los elementos y los factores que van a permitir la implementación y cómo yo o de qué factores depende la realización de una actividad de aprendizaje. ¿Ya? Las actividades que se proponen, estas experiencias que usted va proponiendo. Primero, lo mismo que la tarea, edad y nivel de habilidad de los estudiantes. ¿Ya? Si usted espera que un niño de 5 años pueda alcanzar un movimiento técnico, realice una bandeja, seguramente lo más probable es que no tenga éxito por el nivel de habilidad del niño y la edad del niño o niña. ¿Ya? Veamos el objetivo de la clase. Y acá hay una pregunta, una contradicción y la dejamos acá. ¿Cómo se hace una clase que sea eficiente? ¿Cuándo una clase es eficiente? Y la pregunta es, ¿una actividad entretenida siempre va a ser una actividad útil para el objetivo de la clase? ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Que no. No. Fundamente su respuesta. Puede que sea muy entretenida y todo, pero no tenga nada que ver con el objetivo planteado por mí misma. Entonces, si no es pertinente, no tendría nada de sentido. Por tanto, claro, cuando hablamos de una clase que sea eficiente, es en qué medida responden estas al objetivo de la clase. ¿Ya? En qué medida el estudiante logra, insisto, quédense con esta idea, poner todos los conocimientos que ya tiene a disposición para lograr el objetivo. ¿Ya? Por tanto, cuando uno dice, bueno, coloquialmente, ahí viene la pelota, ya, profe, la pichanga, listo, los chiquillos lo pasan súper bien. Pero ¿dónde está el aprendizaje? ¿En qué medida se relaciona esta con el objetivo? ¿Ya? Piensen bien, fíjense ustedes también, los momentos para la implementación de las actividades de aprendizaje. ¿En qué momento utilizará una u otra actividad? ¿En qué momento? Vamos a ver ahora a continuación tipos de actividades y por tanto se van a dar cuenta que un tipo de actividad puede servir más para el inicio de la clase, para el desarrollo o para el cierre. ¿Ya? Vamos a hacer actividades de aprendizaje que permitan comunicar información. ¿Cómo usted comunica la información?
Catalina, y Daniel, ¿cómo comunicaron la información ayer del juego que realizaron? Bueno, intentamos dar como la instrucción verbal, pero también la instrucción verbal, para que se entienda de todas las formas posibles. Perfecto, y usted pudo haber hecho una actividad también, si ahora piensa esto, podría haber hecho una actividad también para poder haber consolidado aún más la comprensión de lo que debían hacer sus compañeros y compañeras. Sí, incluso pudimos haber ocupado como de ejemplo a alguien para que se entienda de mejor forma en vez de demostrarlo solo nosotros, pero eso fue mala de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, y por tanto, yo puedo generar actividades de aprendizaje para lograr un objetivo y que incluso me permitan comunicar la información. No sé, estoy pensando inmediatamente en unos gráficos Sí. donde un mismo estudiante, luego de las instrucciones, pueda marcar, ¿cierto?, en la pizarra, decir, ya me tengo que mover acá, listo, lo hago, y ahora lo hago, lo ejecuto. ¿Te das cuenta? Hay otro tipo de actividades. Las actividades no siempre, tal como lo veíamos anteriormente, deben recurrir o recurren a este aspecto que es más de la conducta o la modificación de la conducta. ¿Ya? Hay otras actividades que permiten motivar a los estudiantes. Estas actividades que se hacen al inicio de la clase y que son de activación, más allá, no hablando de calentamiento, sino que de activar, predisponiendo al estudiante, niño y niña, para que haga la clase, también son actividades, pero tienen un objetivo distinto. Piensen ustedes bien, el recurso, el tamaño de la clase, acá hablamos de recursos humanos y materiales, el tamaño de la clase con respecto a la cantidad de estudiantes, la ubicación, por ejemplo, hoy día nosotros estamos muy mal ubicados, estamos en la sala del magíster, y abajo está el tema de la semana de la escuela, como música folclórica. Entonces, claro, el ambiente, el ruido, tampoco es propicio para la clase. El ambiente y clima del aula, clima no solamente, me refiero a climas sociales también, ¿ya? Entonces, evidentemente, esos elementos también van a permitir generar las actividades de aprendizaje que usted pueda diseñar, ¿ya? Pueda levantar y proponer. Disponibilidad de los equipos. Piensen ustedes ahí, ¿cuántos balones tenían ayer, Catalina? ¿Consideraron eso para la actividad de aprendizaje? Sí, consideramos las lentejas, los varones, todo. La cantidad La cantidad de estudiantes. Sí, es que el número de canchas que iban a utilizar. Y por otro lado, fíjense bien, lo importante que es conocer a los estudiantes, el ambiente del grupo. ¿Ya? O sea, piensen ustedes en cuando niños y niñas están en toda esa etapa de la maduración social, socioafectiva. Y usted le dice a los niños 9 y 10 años, ya, tómense de las manos, vamos a jugar a las casitas, a las bases, donde se toman las manos y todo el tema. O sea, cuesta un mundo que las niñas se tomen de las manos de los varones. ¿Sí o no? Y por tanto, considerar aquellos elementos también es importante. Sí, yo quisiera comentar ahí, agregar a lo que dice el profe, sobre, no sé si se están dando cuenta, pero que en las prácticas, estoy diciendo profesores con experiencia, nosotros que somos más novel, nos quedamos acá, en diseñar tareas y en proponer quizás ya la aplicación de actividades de aprendizaje que solamente sean útiles para el objetivo. Pero lo que hay que ir considerando, y que a veces nosotros como que somos ciegos, es en esto, lo que está alrededor. ¿Estoy diseñando bien en el momento? ¿Estoy considerando en verdad el nivel de habilidad motriz? ¿Hice un diagnóstico para poder identificar los intereses y algunas características que pueda servirme para saber cómo comunicarme con los estudiantes, cómo darles la instrucción? Quizás algunos son mucho más visuales. Todas esas cosas igual debe ser información, chicos, que ustedes recaben antes del diseño de tareas motrices para proponer actividades de aprendizaje coherentes. No solamente desde la teoría, sino que también desde el contexto. Y el contexto nos va a brindar esto. Entonces, ya pensar en que yo no puedo diseñar clases de educación física sin saber cuántos son. ¿Cuántas damas, cuántos varones? ¿Dónde lo voy a hacer? Llegar solamente con el papel. Pregunto antes, ¿quiénes son? ¿Dónde son? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo andan en su desarrollo motriz? ¿En el nivel de habilidades? ¿Cómo se comunican mejor? ¿Cómo se llevan? También, que es súper importante, que algunas no consideramos cuando hacemos los grupos, y a veces la actividad no funciona mucho o no es muy útil porque yo no consideré eso. Dejé junto a alguien que discutía con alguien, con otra persona, y se llevaba más o menos mal, y la actividad no propició el aprendizaje. Y que podría haber sido muy útil desde el punto de vista teórico, desde lo que yo planteé como juego o deporte, etc. Pero que no fue útil en el sentido de
de cómo se llevaban ellos, qué características tenían ellos. Eso. Tipos de actividades, miren bien, tenemos, y acá me faltó una, que guarda relación con las actividades de evaluación, pero tenemos todo este tipo de actividades. Piensen ustedes cuáles podrían hacer, cuáles podrían utilizar, cuáles podrían diseñar. Tenemos asimilativas, ¿cierto? Donde nosotros, y ahí un poco lo que hablábamos anteriormente con el ejemplo de Catalina, ¿cierto? A lo mejor haberlo llevado a un gráfico o complementar esa información va a permitir que el niño pueda tener más antecedentes visuales, auditivos o de cualquier otro para poder favorecer, ¿cierto?, el aprendizaje. Gestión de la información, cuando ustedes los mandan a buscar, a revisar la literatura, ¿cierto?, a investigar, a elaborar, analizar datos, etcétera, son actividades de tipo de gestión de información. De aplicación, cuando ustedes les piden a los niños resolver problemáticas motrices, por ejemplo, situaciones de, en un gráfico con una figura de acrosport que el grupo de niños las puede imitar, ahí tenemos una actividad de aplicación. Comunicativas, cuando usted hace que los niños debatan, ¿cierto?, discutan, ponen un tema en discusión, tenemos actividades de tipo comunicativas. Piensen bien entonces, según el tipo de tarea, cómo va cambiando el rol de profesores y profesoras también en la propuesta de esas actividades de aprendizaje. Productivas, cuando los niños en definitiva elaboran algo, un producto, ¿ya? Y experienciales es lo que ustedes hacen hoy día en la universidad cuando tienen que llevar a cabo ejercicios de microclase, ¿ya? Esas son experienciales. Cuando van a las prácticas docentes también son actividades experienciales. Cuando realizan práctica con niños en contextos activos también son actividades experienciales. Y las actividades de evaluación que no están en esta diapositiva se refieren a todas aquellas acciones que se proponen para evaluar un aprendizaje, ¿ya? Pueden ser un recorrido, la situación de seguir un recorrido, una realidad de juego, con distintas instrucciones o indicaciones, eso ya es una actividad evaluativa. Adelante, por favor. Sí, esta, chicos, para lectura yo creo que más autónoma por la hora, para ir cerrando. Esto es un cuadro que viene a comparar un poco lo que es actividad y tarea motriz, pero para diferenciarlas aún más, con otra gráfica, vamos a presentar esta como final ya para cerrar la clase. Esto es una clase. Se ve súper simple. Esta es una clase. Ahí está la Catalina y ahí está Daniel, con los balones, al lado de docente. Según este autor, lo que nos dice, si vamos viendo las flechitas que son bidireccionales, ¿no es cierto? Siempre cuando vean figuras partan desde eso, ¿ya? Primero cómo están dispuestos los símbolos, para dónde se dirigen y después interpreten. Entonces, ante esto, si nos situamos desde acá, porque esto igual viene a ser como más un ciclo, ¿no? O algo un poco más interrelacionado. Si nos situamos desde acá, desde la enseñanza, lo que va a hacer el docente va a ir presentando, prescribiendo, como ya decíamos, a partir de lo que aprendimos de tarea, va a ir presentando las tareas para enseñar. Y por lo tanto, lo que va a surgir va a ser una actividad para el aprendizaje. ¿A cargo de quién? Del estudiante. Y el estudiante va a ir retroalimentando, y así también el docente, entre ellos mismos, se van a ir retroalimentando. Por lo tanto, la actividad de aprendizaje va a depender mucho de cómo yo diseñe la tarea. Pero si se dan cuenta, la tarea es de responsabilidad del profesor y la actividad del estudiante. Y este autor, conversábamos con el profe, plantea una oración muy linda, que dice que en este mismo documento, si no me equivoco, este autor plantea que la tarea, y esto viene a concluir un poco con lo que vimos hoy, así que atención ahí, ojo, pestaña y ceja. La tarea viene a ser este documento académico del docente, del profesor, que prepara para que el estudiante realice una actividad, y que esta actividad propicie un aprendizaje, una integración de conocimientos, comprensión, etc. Y por lo tanto, el diseño de la tarea le corresponde al profesor, pero el diseño de la actividad le corresponde al estudiante. Eso. Sí, y piensen ustedes, a ver. Manden la frase. Vamos a mandar. No hagas a ti lo que no quieres que te hagan. Claro. Eso es una... Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y fíjense bien, que esto también es interesante a partir de lo que señala la profesora, que, no, déjenme compartirnos, profe, yo, Sí, vos ahí. ahí está, ya, para ver a los chiquillos, que es interesante también cuando hablamos de actividad, que
la actividad en definitiva, habíamos conversado anteriormente que los diseños de clase están puestos en lo que debe hacer el estudiante, ¿ya? Y por eso el diseño en el formato en sí habla de actividades de aprendizaje y no de tareas, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Y ahí también hablamos de una lógica distinta, ¿ya? Sin embargo, lo que usted siempre está diseñando son tareas, pero lo que está proponiendo es lo que usted quiere que hagan los niños acá. ¿Dónde están las acciones de niños, niñas y adolescentes? Entonces, es bonita esa lógica también, ¿ya? Y por eso, por tanto, por eso era interesante que ustedes tuvieran claridad con ambas diferenciaciones conceptuales. Y cuando hablamos de actividades de aprendizaje, es que nos referimos también a esas experiencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ojo con eso también para que tengan claridad cuando empiecen a revisar nuevamente el marco para la buena enseñanza, cuando empiecen a revisar las bases curriculares, por qué sale un concepto y no otro, ¿ya? Eso, profes. Gracias, Ivana, por tu presentación y esperamos que haya quedado claro un poco las diferencias. Aún así, hacemos la salvedad de que, el término que se utiliza actualmente en el currículum vigente, mayoritariamente, más comúnmente, es el término de actividad, ¿ya? Para que eso lo tengamos claro al momento de que generemos contradicciones. Profe, es que este profe diseña así y dice actividad, es por eso, ¿ya? Es porque si bien hay diferenciación conceptual, hay prácticas que hoy se mantienen y hay términos que se mantienen en los documentos, ¿ya? Eso Entonces, pues. nosotros cuando hablemos ahora del diseño de las clases, les vamos a pedir actividades de aprendizaje, secuencia de actividades de aprendizaje y todo el tema. ¿Estamos? Y queda una semanita para que nos veamos ya presencialmente. Nosotros vamos a ir a bailar una cuequita. Sí. Y nos vamos. Eso. Chao, chicos, que estén bien. El Gracias, martes. que estén bien. Chao, chicos, Chao, chao, Ivana. chao. Profes. Cuídense. Que estén bien. Buena semana. Buena semana.